Bueno, muy buen día. Mi nombre es Freddy Alexander Chinchilla. Soy estudiante de bibliotecología de la UNED y hoy voy a hablarles sobre el tema de las bibliotecas y el derecho de autor. Primero, es importante definir qué es el derecho de autor y según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el derecho de autor es aplicado a las creaciones literarias y artísticas. De esta forma se señala que las personas autoras tienen derecho sobre su creación intelectual y por lo tanto están amparados ante la legislación internacional, siempre y cuando dicha obra esté registrada como de su autoría. El deber de las bibliotecas es brindar información y conocimiento a la sociedad en este campo. Entonces, las obras que están amparadas bajo este derecho son, por ejemplo, las creaciones literarias, las creaciones artísticas como las pinturas y demás, o la música. Todo esto es parte del intelecto humano. Por lo tanto, esto tiene que estar protegido, ya sea de forma internacional o de manera local en cada uno de los países. Por ejemplo, cada uno de los países tiene sus propias legislaciones, pero a la vez se basan en una legislación internacional que es promulgada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual brinda las líneas que se deben seguir para proteger los derechos de las personas. En este sentido, y como la propiedad intelectual que se refiere a las obras literarias están en una franca relación con las bibliotecas, entonces se viene a la mente una interrogante, que es cómo se puede ofrecer la información a las personas usuarias sin transgredir los derechos de autor. En este sentido, tenemos que la misión principal de las bibliotecas es la de preservar, organizar y dar a conocer los elementos que componen su colección. Es muy importante el valor que prestan las bibliotecas en cuanto a la democratización del conocimiento, ya que éstas funcionan como vehículos que transportan conocimiento desde las personas autoras a la comunidad en general. Y esto es muy importante, ya que esta es la labor de las bibliotecas, dar a conocer todo ese contenido que está disponible y que las personas necesitan, ya sea para sus labores académicas, de investigación o simplemente para adquirir conocimiento. Ahí es donde inicia esa gran interrogante de hasta dónde puede las personas usuarias hacer uso, valga la redundancia, de la información sin que esto transgreda los derechos de autor. Y aquí es donde nace el conflicto entre las bibliotecas y el derecho de autor. La sociedad tiene el derecho de acceso a la información. Sin los usuarios, los autores, por así decirlo, no comen. Entonces es muy importante saber que el trabajo que realizan las personas autoras siempre irá a estar relacionado con el uso que le den los usuarios a esa información. Si un autor escribe un libro, un ensayo, un trabajo de investigación y no hay quien lo lea o quien lo visualice, entonces no tendría razón de ser. Es una relación simbiótica. Por lo tanto, es muy importante siempre que las personas tengan acceso a la información. Como segundo punto, se debe encontrar el equilibrio entre las necesidades de información de la sociedad y el respeto a los derechos de las personas autoras. Ese es el punto medular, encontrar ese equilibrio para que las personas autoras no vean violentados sus derechos en cuanto a sus creaciones, que no sean plagiadas, que no sean tomadas de una forma que no es la que ellos esperaban y al final vaya a causarle un daño al autor. Por ejemplo, tomar sus obras fuera de contexto y demás. Entonces, esa es una de las funciones de la biblioteca, encontrar ese equilibrio, que sus obras no sean distribuidas indiscriminadamente sin los permisos necesarios. Por eso, en el tercer punto, se señala que el personal de la biblioteca debe estar consciente de las limitaciones
de acceso de los usuarios. Un bibliotecólogo o una persona profesional de la información debe conocer de las leyes de derecho de autor, porque eso es muy importante a la hora de prestar los servicios. Si el bibliotecólogo no conoce de estas normas, puede caer en muchos errores que al final puede costar el trabajo al autor o puede costar el trabajo del autor que no es valorado, o puede caer en una mala formación a las personas usuarias, que estos deben conocer sus limitaciones en cuanto al uso que le dan a todas estas obras. En Costa Rica, el ente relacionado con la promoción de todo lo que es las obras literarias, el uso de la información escrita, ya sea de forma física o de forma electrónica, es el COPROBI, que es el Colegio de Profesionales en Bibliotecología. Este eh, lanza un mandato en el cual se señala a las personas profesionales que estas deben proporcionar a los usuarios el mejor acceso posible, incluyendo el apoyo en cuanto al uso de sitios de acceso abierto. Esto es muy importante, ya que no necesariamente las obras, más que todo para uso académico o de investigación, eh, no todas requieren de, de que una persona tenga que comprar sus libros o tenga que pagar por el acceso a estos. Hay muchos sitios de acceso abierto en los cuales hay investigaciones muy importantes, hay documentos muy importantes que pueden funcionar como apoyo a las investigaciones o a los trabajos académicos de las personas usuarias. En este sentido, los bibliotecólogos deben de formar a los usuarios en las búsquedas que estos realizan para la información, ya que hay sitios en los cuales se pueden realizar búsquedas que proveen la información necesaria y más puntual sin necesidad de transgredir los derechos de autor. En este sentido, también es muy importante formar a los usuarios en cuanto a la citación de los documentos, ya que cuando se hace uso de esto se debe dar crédito a los autores y de este modo se están respetando sus derechos. Así le decimos a la persona lectora o a la persona que evalúa los trabajos de investigación de dónde provienen estas obras, cuáles son de dónde sacaron las ideas y todo lo que éstas han proporcionado a los usuarios en cuanto a la información que estos han recabado o han requerido. Luego se deben fomentar el uso de espacios amparados en las leyes en los cuales se pueda hacer uso de la información. Como se señaló, esto puede ser en sitios de acceso abierto, en sitios web donde se pueden descargar y pagar por el contenido, se pueden comprar los libros de forma electrónica, se puede hacer uso de la biblioteca, que es uno de los espacios en los cuales se puede hacer uso de la información. Los estudiantes pueden tomar apuntes. Existe ese gran problema relacionado en cuanto al uso de las fotocopias, ¿verdad? En las cuales se pueden realizar, pero con cierta moderación, ¿verdad? Solamente utilizando la información que es necesaria. Y de esta forma se puede llegar a hacer uso de la información sin necesidad de transgredir los derechos de las personas autoras. La biblioteca tiene que ser ética. En este sentido, se debe dar libertad intelectual. Los recursos presentes en la biblioteca deben tener variedad de temas, respetando los diferentes puntos de vista de todos los usuarios, dando igualdad de acceso a todas las personas. En este sentido, es muy importante que en las bibliotecas haya gran variedad de temas, para que de esta forma se democratice más el acceso al conocimiento y todas las personas tengan una razón para ingresar a la biblioteca a buscar información
sabiendo que ahí hay información de cualquier tema que estos requieran. La privacidad y la confidencialidad. El personal de la biblioteca debe de tener total confidencialidad acerca de los datos que brinden a los usuarios, así como el material bibliográfico que estos consulten, aplicando así el llamado secreto profesional. En este caso, estaríamos hablando de lo que es respetar el derecho a la información de los usuarios y que estos puedan acceder a cualquier tema que estos requieran sin necesidad de que esto vaya a causar algún tipo de discriminación o algún tipo de daño al usuario. La propiedad intelectual. Si bien el usuario debe de tener derecho a consultar material bibliográfico de la biblioteca, se debe tratar de que estos respeten la legislación local en cuanto al respeto que se le da a la propiedad intelectual del material que se posee en la biblioteca. Volvemos al punto importante de formar a los usuarios en cuanto al uso del material bibliográfico sin que esto transgreda los derechos de autor, enseñándoles también las normas de citación, la forma correcta en cuanto al uso de la información. ¿Y cómo se puede lograr ese equilibrio? Con una inclusión del uso justo de las obras. Esto quiere decir que se debe de hacer un análisis en sus fines, ya sean de entretenimiento, educativos, lo que se desea lograr con su uso. Con una educación a los usuarios en cuanto a normas de citación y formas de dar crédito a las personas autoras. Fomentar la investigación en diferentes fuentes, no tomar todo el contenido de un solo texto. Incentivar la utilización por parte de los usuarios de sitios de acceso abierto y de repositorios. Y formar a las personas usuarias en cuanto al respeto de los derechos de las personas autoras. Para dar fin a la idea, vamos a hablar del rol de los bibliotecarios. El bibliotecario es un formador, en este caso, del tema que estábamos hablando. Este debe formar en cuanto a las políticas de acceso abierto para potenciar la democratización del conocimiento. De esta forma, se puede decir que los usuarios pueden tener acceso a todo tipo de información siempre y cuando y haciéndoles saber que se debe de respetar los derechos de los autores. El bibliotecario también es un facilitador de la información. Este tiene que conocer su biblioteca, tiene que conocer sus limitaciones y sus ventajas y también conocer la población a la cual atiende. Por lo tanto, de esta forma puede lograr facilitar de una mejor manera el acceso a la información de los usuarios, dándoles la información puntual que estos requieren, a la vez de que se les colabora en sus búsquedas. Implementar técnicas que se respeten a los derechos de las personas autoras sin que esto impida el derecho a la información de los usuarios. El bibliotecólogo y la persona encargada de la unidad de información tiene que estar al tanto de los derechos de los autores y encontrar la forma de brindar la información que contiene la biblioteca o los sitios web de la biblioteca, repositorios y demás, y encontrar esa manera de brindar esa información sin que esto transgreda los derechos de las personas autoras. Darle a conocer a las personas usuarias cómo deben respetar esa información, cómo deben hacer el uso sin que esto signifique que se están irrespetando los derechos de autor. Explicarles la importancia también de los derechos de las personas autoras. Se debe potenciar la creación de nuevas obras. Esto es muy importante, ya que los bibliotecarios deben de conocer a sus usuarios y saber cuando estos tienen ese poder de creación de nuevas obras, esos trabajos investigativos que realizan, que sirvan para pasar a las siguientes generaciones toda esa información y conocimiento de una forma más equitativa y más transparente. Que los usuarios sepan que si ellos crean algo se van a respetar sus derechos,
porque una persona que piensa que va a crear algún texto, alguna obra literaria, sabiendo que no se van a respetar sus derechos, puede llegar a pensarlo dos veces y al final no crear nada. Por lo tanto, al potenciar ese conocimiento y hacerle saber que sus derechos se van a respetar, esto colabora con la creación de nuevos contenidos más éticos y más relacionados con el derecho de las personas autoras. Finalmente, las bibliotecas y las personas encargadas de estas son entes que preservan el patrimonio cultural de los pueblos. Dentro de las bibliotecas está la historia de los pueblos, de las comunidades, y es una de las labores más importantes de los bibliotecólogos el lograr preservar esa memoria histórica que tienen las comunidades. Esto se logra por medio de actividades, por medio de una constante comunicación con el pueblo en el cual se sirve, en el cual se da el servicio bibliotecario y fomentando la creación de nuevas obras relacionadas con todo lo que tenga que ver con la comunidad, con su forma de ser, su forma de hablar, sus costumbres y demás, haciéndole saber, como se señaló anteriormente, que se van a respetar sus derechos. Y muchas gracias, les quiero agradecer por la atención prestada y espero que esta información haya sido de valor para la toma de decisiones en el caso de las personas bibliotecólogas en cuanto al respeto de los derechos de autor, el fomento del uso de la biblioteca y de la documentación que ésta posee, y también para las personas usuarias, para que conozcan que se deben respetar los derechos, pero a la vez se debe hacer uso de toda esa información porque al fin y al cabo para eso está la información, para ser usada. Muchas gracias.